Un encuentro con el Padre. Un lugar seguro para crecer y desarrollar la identidad de hijos de Dios. Conduce Marta Arias. Bienvenidos. Un encuentro con el Padre. Con Marta Arias. Hola, hoy quiero hacerte una pregunta que suena muy cristiana, pero en realidad es algo que puede transformar tu vida sorprendentemente. ¿El reino de Dios es un lugar a donde crees que vas a ir cuando mueras físicamente? Porque si el reino lo vas a vivir solo cuando mueras, entonces tu vida va a seguir igual. Pero si para ti el reino de Dios es el gobierno de Jesús en tu vida, entonces van a cambiar tus decisiones, el carácter, la forma como concibes el perdón, tu forma de trabajar, aún la forma como expresas tu amor y hasta tu relación con el poder y el dinero. Quiero resaltar hoy 4 de las cosas que Jesús hizo cuando vino a establecer su reino en la tierra. Y lo primero fue despertar nuestro espíritu para que pudiéramos tener cercanía con el Padre. Y de ahí se desprende la segunda, que es nos dio identidad de hijos. El tercero es que nos devuelve la autoridad y el gobierno sobre la tierra perdida en Adán. Y la cuarta es que nos da autoridad sobre el que gobierna las tinieblas, sobre Satanás. En el mundo bíblico, cuando Jesús menciona el reino de Dios, no está pensando en un mapa ni en una nación con fronteras terrestres, pero tampoco autoridad sobre un territorio. Reino de Dios se está refiriendo al reinado, a la autoridad y al gobierno en acción de Dios en la tierra. Esto significa que Dios vuelve a tomar el control ejecutando su voluntad, enderezando lo torcido. Dios trayendo liberación, restauración al hombre. Este mismo gobierno y autoridad fue el que se le dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén. En 1 Tesalonicenses 5:24 dice que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y el espíritu de Adán y Eva estaba activo porque se podían relacionar con Dios, tenían su vida, su luz, vivían en su casa. Ellos vivían en la plenitud de su llamado, tenían todo lo que Dios quería para ellos. Y eso los iba a ayudar a vivir en el bien de Dios. Pero cuando se dejaron engañar por Satanás, quien les hizo poner en duda y les dijo que ellos no tenían todo, ellos le creyeron. Así que ellos cayeron en oscuridad espiritual y dejaron de ser dirigidos por el Espíritu y empezaron a ser controlados por su alma. Y Satanás, aprovechándose de esto, los hizo esclavos del pecado. Ellos no necesitaban conocer el mal, conocían todo el bien que necesitaban para su vida. Pero al probar el árbol del conocimiento del bien y del mal, empezaron también a hacer el mal. Lo más triste de todo es que ellos decidieron creerle a Satanás antes que a Dios. En 2 Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. Y el Evangelio era Dios, era Jesús. Cuando dice que cegó el entendimiento, quiere decir que cegó su espíritu. Así que ya no se guiaron más por el espíritu sino por el alma, y eso fue lo que hizo que estuvieran lejos de Dios. En 1 Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, y ellos estaban antes de la caída en un solo espíritu con Dios. Ahora su espíritu estaba apagado y estaban lejos de Dios. Es a través del espíritu que Dios se comunica con nosotros, no a través del alma. De manera
que Dios tuvo que usar la conciencia para mostrarle al hombre lo que estaba mal. Si el espíritu no está activo, entonces es a través de la conciencia que Dios habla. ¿Cuándo empezaron a hacer el mal? Cuando probaron el árbol del conocimiento del bien y del mal y fueron sacados del jardín del Edén, porque Dios dijo: no puedo permitir que ellos prueben el árbol de la vida y vivan haciendo el mal por siempre. ¿Cómo podríamos vivir con alguien que hace el mal eternamente y no hay quien lo detenga? Así que por la genética de Adán, toda la raza humana fue contaminada. Adán y Eva tendieron al mal y todos los demás también lo hicimos. Ya no había vuelta atrás, el alma estaba contaminada. Así que el reino de Dios aparece con el Mesías profetizado mucho tiempo antes. Solo alguien que no tuviera esa naturaleza de pecado podría rescatar al hombre de su pecado. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses 2:6, nos habla de Jesús diciendo que era Dios y no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él decidió venir a la tierra a rescatar al hombre de su oscuridad espiritual. Él sí podía hacerlo porque él no tenía la genética de Adán. Él vino a la tierra a vivir como hombre y no como Dios, naciendo de una virgen, siendo engendrado por el Espíritu Santo. Él no tenía la contaminación de Adán y su espíritu estaba vivo con Dios. Se relacionaba con el Padre cara a cara. Y aunque era hombre, tenía la vida de Dios en él. De hecho, en Juan 8 nos dice: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él traía la luz que Adán y Eva habían perdido y venía a rescatar a los que estaban en oscuridad. Y dice en Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué los suyos no le recibieron? Porque creyeron que el gobierno de Jesús iba a ser humano y no divino. Ellos, su pueblo, estaba cansado del exilio y estaban desesperados con el yugo romano, así que esperaban al Mesías que los liberara de la esclavitud de Roma. Pero Jesús venía a librarlos de la esclavitud de Satanás y ellos no lo entendieron. Mas continúa el versículo diciendo: como los suyos no le recibieron, mas a todos los que crean en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La siguiente posición que Adán y Eva no entendieron en el jardín del Edén es que no entendían, no reconocieron su identidad de hijos cerca del Padre, en los cuales Él había plasmado todo lo que estaba en su corazón. Hijos llenos de la sabiduría, el poder y la autoridad del Padre. Entonces, Jesús viene a restaurarnos en nuestra identidad de hijos de nuestro Padre Dios, con la luz de Dios y la vida de Dios en nosotros. Después de que el hombre cayó en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, Dios profetizó que un hombre nacido de mujer pondría su pie sobre la cabeza de Satanás y lo vencería. Y estaba hablando acerca de Jesús. Jesús iba a venir al mundo para quitarle a Satanás el dominio y la autoridad sobre la tierra que él le había robado a Adán y a Eva, para devolvérsela a sus hijos. Aunque Adán y Eva le habían entregado esa autoridad y ese dominio a Satanás, Jesús tenía que venir legalmente y pagar el precio. Él tenía que cargar con la sentencia del pecado del hombre. La palabra de Dios en Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte y nos habla de esa muerte espiritual que trajo el pecado, o sea, total separación de Dios. Él
era el único que nos podía acercar al Padre nuevamente, porque en Él no había pecado. Él tenía que venir y en una cruz vencer a aquel que tenía el poder sobre las tinieblas. Así que Satanás nunca tuvo poder sobre Jesús, por eso trató de tentarlo para hacerlo caer. Si Jesús hubiera accedido a la tentación, Él no nos hubiera podido salvar. El único que nos podía salvar era alguien sin pecado. Y aún así, desde que Jesús nació, Satanás lo buscó para matarlo, porque él sabía que era el Hijo de Dios. Lo mismo que hizo con Adán y Eva, lo intentó con Jesús, a través de tentarlo en su alma, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, pero el Espíritu de Jesús gobernaba sobre su alma. Su espíritu le ayudó a tener control sobre sus emociones, sobre sus sentidos y sobre su razón. Así que Satanás usó a los religiosos de la época para atacar a Jesús. Ellos creían que estaban en lo correcto, pero todo lo que Jesús hizo lo hizo por su propia voluntad. Vino a la tierra y vivió lo que tuvo que vivir. Él dijo: nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo. Así que quien lo llevó a la cruz no fue Satanás. Él sabía que tenía que ir a la cruz y sabía que era la única manera de salvar al hombre de la esclavitud espiritual en la que estaba. Venciendo a Satanás y pagando el precio por el pecado del hombre, era la única manera de devolverle al hombre la salud física, la salud emocional, la liberación, la restauración, la restitución. Así que Jesús hizo una declaración de guerra a los reinos que gobernaban el alma del hombre. Y en Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué vino a hacer Jesús? A establecer el juicio sobre Satanás y anular el acta de decretos que Satanás tenía contra nosotros. Y lo dice en Colosenses 2:14, que el acta de decretos que había contra nosotros fue quitada de en medio y clavada en la cruz. Así que cuando Jesús murió en la cruz, le quitó a Satanás las llaves del infierno, que era el lugar a donde nos quería llevar a todos. Pero ni la muerte ni el infierno lo pudieron contener, porque aunque Él cargó con toda la maldad humana, en Él no había pecado, Él era puro. Por eso ni la muerte ni el infierno lo pudieron contener, y resucitó glorioso. Y el poder de la resurrección se manifiesta en los hijos de Dios, y toda autoridad le fue dada a Él. Y esa autoridad Él nos la ha dado a nosotros, a sus hijos. Él rescató nuestra identidad de hijos. Él despertó nuestro espíritu, nos devolvió la autoridad sobre la tierra y nos dio autoridad sobre Satanás y las tinieblas. Pero necesitamos creer que esto es verdad, lo que Jesús logró para nosotros. Necesitamos aprender a vivir en su reino espiritual. Recordemos, su reino no es un reino natural, y en el reino espiritual debemos aprender a vivir bajo las condiciones del Rey. Y lo primero es permitiéndole morar en nuestro corazón, para que Él nos conduzca hacia el bien de Dios y hacia la presencia del Padre. Oremos. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a rescatarnos de esa oscuridad espiritual en la que estábamos. Gracias por la obra de Jesús en la cruz. Gracias por darnos la victoria sobre las tinieblas y sobre el mal. Gracias por ponernos nuevamente en la posición de hijos de Dios con una identidad clara. Gracias por devolvernos el gobierno y la autoridad sobre esta tierra.
Y gracias porque así como las tinieblas están bajo los pies de Jesús, están bajo nuestros pies y la autoridad de Jesús está en nosotros. Te pedimos, Señor, que seas el Rey de nuestra vida. Queremos ser esa parte de tu ejército, de tu reino, a los cuales tú predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y hacemos esta oración al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que nuestro Papá Dios tiene una posición para ti en su reino y depende de ti tomarla. Gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga. Recuerda que si deseas comunicarte con nosotros, lo puedes hacer escribiéndonos a nuestro correo electrónico unencuentroconelpadre@gmail.com. Un abrazo y que Dios te bendiga.